María, auxilio de los cristianos, bajo tu amparo nos acogemos. Cuida de todos tus hijos, especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados. Guíanos hacia tu Hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe. En México todos conocemos la dramática historia de la guerra cristera en que murieron asesinados, fusilados y martirizados muchos sacerdotes, muchos cristianos, entre ellos el padre Pro, como un símbolo de alguien que luchó por la libertad religiosa en México. Mi pequeño testimonio es que este padre Pro tiene parte de culpa en mi vocación a ser jesuita, porque en primer lugar no era un santo milagrero, eso me cayó no solo bien, sino es más posible, ¿verdad? Y segundo, era un santo muy alegre. Es un mártir alegre y a mí me ha impactado como una línea común de todos los que nos han dado sus testimonios. El martirio, no sé qué gracia es que los hace alegres. Y en ese martirio mantienen la esperanza y la fe. Pero en México el martirio del padre Pro y de muchos marcó un quiebre de lo que podría ser la persecución contra la libertad religiosa violenta. Me estoy tomando las palabras del doctor Trasloceros, muchas gracias, a una persecución religiosa de baja intensidad. Esto en México, como bien se ha dicho, somos especialistas. Hace 50 años se expresó esta frase: no faltan regímenes en los que, si bien su constitución reconoce la libertad del culto religioso, sin embargo, las mismas autoridades públicas se empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la religión y en hacer extremadamente difícil e insegura la vida de las comunidades religiosas. Esto se dijo hace 50 años, no por un pensador radical. Se dijo nada menos que en el decreto sobre libertad religiosa y dignidad humana del Concilio Vaticano II. Es triste que en México estemos viviendo lo que el concilio denunció y visualizó hace 50 años. Ciertamente no estamos en Irak, ni en Siria, ni en Cuba, ni en Sierra Leona, pero ¿hay libertad religiosa en México? Esa es la pregunta que nos hace nuestra fe y que nos hace esta experiencia que nos abre las puertas a ayudar a la iglesia que sufre. ¿Hay libertad religiosa? Podemos celebrar misas, peregrinaciones, en varias. He estado acompañando a las comunidades indígenas en su peregrinación a la Villa de Guadalupe, en sus expresiones de fe. Pero ¿se puede hablar de libertad religiosa en México cuando se acota a que no tengamos voz pública ante las cuestiones dramáticas de migración, de despojo, de crimen e impunidad? En México, como en cualquier otro país, tendríamos que recuperar brevemente nuestra historia. No voy a extenderme en esto, pero
Hay una preocupación porque no estamos viviendo esa libertad religiosa en el mundo y aquí en México. Si nomás voy a mencionar así como fotos de paso, la historia de nuestra patria como de muchas otras, pero en el contexto de lo que nos pidió el Papa Francisco la semana pasada. Dice él, hablando de libertad religiosa, un pueblo que tiene memoria no repite los errores del pasado. La memoria salva el alma de un pueblo de aquellos que quieren dominarlo o utilizarlo para sus intereses. La conquista terrible, donde la evangelización entró con la cruz y la espada, pero donde hubo también misioneros ejemplares, heroicos, desde los primeros frailes que dieron su vida por la defensa de la dignidad de los indígenas. Pero esa historia es una historia de luz y sombra. Nuestra independencia, curiosamente liderada por un cura con la imagen de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que ha estado presente en todos los momentos históricos de cambio, de emancipación, de luchar por la libertad. Hasta la Constitución política que todavía nos rige con 400 cambios y 400 parches, que ya no se sabe si es la misma. Pero una Constitución que defiende el Estado laico. No me quiero detener en esto, recomiendo encarecidamente el libro del doctor Trasloceros sobre la diferencia entre laicidad y laicismo. Como iglesia defendemos y estamos de acuerdo con el Estado laico, pero no un Estado antirreligioso. Es la gran diferencia que muchos de nuestros funcionarios no entienden. Todo esto, toda esta historia pesa en nosotros, mexicanos, y en muchos, en eso que se llama el inconsciente colectivo. Desde el pueblo creyente que, brincándose los controles de la Constitución y de las normas, peregrina y celebra sus eventos culturales y religiosos en lugares públicos, porque está practicando un derecho que no es una concesión del Estado, un derecho que tiene el pueblo creyente a manifestar su fe. Toda esa historia pesa en nuestro pueblo y nuestro pueblo exige libertad para expresar su fe. Pero pesa también, desgraciadamente, toda esa historia en una confusión de muchos, aun católicos, pero funcionarios, que creen, como ya se ha expresado aquí, que la religión es el opio del pueblo y hay que fusilarlos a todos, ¿no? A todos los creyentes. Decía que el padre Pro fue un ejemplo. Ahí está disfrazado él porque así se tenía que disfrazar. No es que no le gustara estar vestido de padrecito pues como nosotros, sino porque la policía lo perseguía y se hacía pasar por taxista, chofer, artista, no sé qué, para ir a las casas y celebrar la misa. Pero desgraciadamente ahora, con esto de que está escrita en la Constitución la libertad, se tuvo que llegar a un arreglo entre el gobierno mexicano, todos lo sabemos, no me detengo con nuestra jerarquía en los llamados arreglos, porque como bien se ha dicho, a la religión la podrán reprimir, pero nunca la podrán suprimir. Y el gobierno se vio obligado a negociar una paz que tiene muchas ambigüedades. Repito, en que se puede celebrar el culto en lugares de culto, pero una paz o una libertad religiosa muy acotada. ¿Por qué digo acotada?
es una libertad religiosa parcial en México. Es una persecución religiosa de baja intensidad. Es parcial porque favorece a los pastores, ministros de culto, cuando están de acuerdo con políticas públicas. Pero cuando los pastores o nuestros obispos denunciaron hace 47 años la masacre que hoy recordamos del 2 de octubre, para los que vienen de fuera, hoy es una fecha donde los santos ángeles parece que lloraron porque asesinaron impunemente a muchos estudiantes, por lo que haya sido, pero no se vale asesinar contra una libertad de expresión. Cuando nuestros obispos alzan la voz contra esa masacre, las autoridades los callan, los reprimen y les impiden que incluso su declaración salga en la prensa. ¿Es eso libertad religiosa? Cuando se está de acuerdo con políticas públicas, sí. Cuando estás de acuerdo conmigo, sí. Como dice Bush y no sé quién más. Pero cuando con la libertad de evangelizar, nuestros pastores y nuestros obispos denuncian la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, disculpen que hagan estas menciones, pero si no nos quedamos en el aire, ¿no? Entonces nuestros obispos gritan basta ya contra tanto crimen, impunidad y corrupción. Les llegan a nuestros pastores avisos, presiones y que no se vuelva a publicar en la prensa lo que ellos han declarado. ¿Es eso libertad religiosa? ¿Es libertad de evangelizar? Cuando nuestros obispos defienden el derecho a la vida desde la gestación hasta la dignidad de cualquier persona indígena, migrante, marginado, excluido de cualquier raza y cualquier religión, entonces se les acusa de retrógradas, de conservadores, de que están viviendo una religión trasnochada. Alguien ha dicho que si ya ahora, algunos dicen que la religión, ya nadie se atreve a decir que es el opio del pueblo, porque al contrario es lo que despierta a la gente. Pero algunos dicen no es el opio, pero es el tabaco del pueblo. Por ahí lo citó el doctor. Es decir, tu religión te la puedes ir a fumar tú solito ahí en tu casa. Pero al revés de lo que sucede con el tabaco, no la puedes fumar en público, porque vas a contaminar a la sociedad. Tu religión es algo privado, es tu cigarrito que te vas a fumar en tu casa o en tu templo. ¿Es eso libertad religiosa? Es una libertad hipócrita, porque a nivel internacional, algunos de los que nos visitan de otros países nos dicen, oye, pero ojalá viviéramos como en México, porque en México sí hay libertad religiosa. Bueno, aquí no están bombardeando las casas como allá en Siria con la hermana Lupe, pero la imagen internacional es que aquí en México hay libertad religiosa y adentro se reprime, se constriñe, se ataca. Y no sé si ustedes sepan que México es el país donde se han asesinado más sacerdotes en las llamadas culturas o democracias occidentales. 47 sacerdotes comprobados asesinados en los últimos 15 años. Y siempre se cubre con impunidad de que los robaron. Bueno, yo digo, qué raro que no han asesinado a ningún cura rico, ¿verdad? Asesinan sacerdotes pobres, la mayoría diocesanos, que están cercanas a las comunidades indígenas luchando por ellos. Y la documentación de estos asesinatos de sacerdotes en México, con la impunidad, y se pregunta uno con complicidad del gobierno, se está documentando por un hermano sacerdote a quien iba a venir a dar testimonio hoy, en este momento, iba a estar dando su testimonio, y le llegó un aviso desde arriba,
que tenía prohibido venir aquí a dar testimonio y documentar los casos de sacerdotes asesinados en México. ¿Es eso libertad religiosa? Y no digamos cantidades religiosas, porque esas como que a veces ya ni cuentan, ¿no?, en el machismo clerical mexicano. Pero ¿cuántas religiosas, cuántos catequistas, cuántos ministros de culto han sido asesinados o encarcelados en México por ponerse al lado del pueblo? También es una libertad ambigua porque permite esta celebración de culto. Aquí podemos celebrar misa, podemos ir a la villa, pero ya lo decíamos, si tratas de participar en la vida pública como creyente, prohibido. Se está promoviendo entre nosotros creyentes, creo que no es un fenómeno solo de México, pero en muchos lados, lo que el doctor Trasloceros ha llamado una especie de esquizofrenia social. Tu vida, tu fe, acá, privada, pero prohibida en la vida pública. En la vida pública debes aparentar otra cosa, debes ponerte otra máscara. No sé si algunos se ponen la máscara para practicar la fe o para participar en la vida pública, pero es una esquizofrenia. A nosotros sacerdotes, a nuestros obispos, al pueblo creyente, lo están obligando a hacer un doble juego absurdo, que nos presionan a vivir esa especie de hipocresía y esquizofrenia social. El Papa acaba de decir la semana pasada: la libertad religiosa por su naturaleza trasciende los lugares de culto y la esfera privada. El hecho religioso, la dimensión religiosa, no es una subcultura, es parte de la cultura de cualquier pueblo y nación. Termino señalando que todo esto, México, esperanza para la iglesia que sufre, nos reta en esperanza a todos. Reta a nuestras autoridades, a quienes no les pedimos privilegios. Que se entienda de una vez, ojalá y hubiera prensa y subraye eso, no solo los casos dramáticos. Por libertad religiosa no estamos pidiendo privilegios para nuestra jerarquía ni nuestro pueblo creyente. Estamos exigiendo un derecho humano, y que Dios nos ayude como pueblo creyente a exigir y seguir defendiendo la libertad religiosa en el diálogo ecuménico, en la educación, en los medios de comunicación y luchando por la paz. Es un derecho fundamental que da forma a nuestra vida social y personal con nuestros vecinos con creencias religiosas distintas, nos dice el Papa. Que como iglesia asumamos este compromiso. También a la sociedad civil y a los movimientos sociales pedimos y queremos acompañarlos en esta lucha por la libertad de los derechos humanos, la libertad de expresión. No me detengo en la cantidad de periodistas, varios de ellos católicos creyentes, asesinados por decir la verdad. Y que busquemos siempre, entre todos, construir un mundo, una casa común, como nos ha dicho el Papa, para vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Termino con una expresión que también dijo el Papa Francisco la semana pasada, como decían en la mañana, en el país donde se cree que se vive la libertad, les dijo: en un mundo en que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa en dos formas que equivalen a la persecución violenta y de baja intensidad.
o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad. Ya sabemos la crisis de Oriente, pero añade el Papa, o de una persecución para suprimir la libertad religiosa, para reducirla a una subcultura sin derechos, ni derecho de voz y voto en la plaza pública. Es necesario, aquí nos invita a todos, que los fieles de las diversas religiones unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia, el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Termino con la breve oración del Papa en su encíclica Alabado seas. Padre bueno, aliéntanos por favor, lo pide por favor, aliéntanos por favor en nuestra lucha por la justicia, la paz, el amor y la hermosura. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.